Cordial saludo, mi nombre es Nixon Andrés Vargas Londoño, soy estudiante de Ingeniería Electrónica la UNAM. A continuación realizaré la sustentación de la etapa 2 del curso Instrumentación Virtual, que es la planeación. En esta etapa se nos solicita realizar un resumen de la norma ANSI ISA S5.1-2009, identificar los aspectos más relevantes de la misma y realizar como un resumen con ella. Listo. Entonces, bueno, la norma ANSI-SA S5.1 del 2019 es una norma que fue creada y diseñada para presentar de una manera precisa los símbolos para ser aplicados en la instrumentación industrial. También esta norma nos habla sobre los diagramas PID, que son los diagramas de instrumentación industrial. En estos diagramas es donde plasmamos pues todos los, ya sean los símbolos para hacer seguimiento de control, medición, sensores, válvulas y todo eso, ¿cierto? Que plasmamos en el diagrama PID. Entonces, por medio de los diagramas PID podemos asociar el esquema de instrumentación donde se representan estos elementos de medición y de control por medio del tag. Cada instrumento posee un número de identificación o tag, ¿cierto? Entonces, esto son así. Entonces, para poder identificar el PID, es importante que el código tag del instrumento el cual es importante tener el código TAG del instrumento, el cual se realiza por el siguiente arreglo de letras. Entonces tenemos una primera letra, letra secundaria, número de lazo y sufijo. Entonces aquí tenemos la definición de cada uno. Dice que la primera letra es la variable, la letra sucesiva es la función, el número de lazo indica el lazo de control del diagrama y el sufijo se usa para identificar dos o más instrumentos. Listo. Entonces, para poder identificar el tag, ¿cierto? Y saber de qué instrumento estamos hablando, entonces, y saber qué función cumple, entonces tenemos la siguiente tabla, donde tenemos las letras de identificación. Aquí tenemos las letras, aquí tenemos la primera letra, y aquí tenemos la variable medida, el modificador, la función de la lectura, la función de salida y el modificador y las letras sucesivas, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo IP, entonces un indicador y presión, entonces buscamos la I, eso es tenemos una indicación y buscamos la P de presión, ¿cierto? Otro ejemplo sería el, el SH. Entonces el SH sería un interruptor y el H sería manual. Siempre lo leemos de derecha hacia izquierda y así sucesivamente. Aquí en esta parte también tenemos los símbolos de los dispositivos de instrumentación que podemos colocar en el PID, en el diagrama de tuberías. Entonces tenemos instrumentos discretos, instrumentos de control distribuidos, funciones computarizadas y funciones de PLC. Entonces aquí tengo el problema planteado del anexo 1. Entonces aquí coloqué la posible solución. Dice que para controlar el nivel y la cantidad del producto de la tolva de dosificación se instalará un sensor que me controle los niveles mínimos y máximos permitidos en la tolva. Con este sensor se espera controlar la cantidad de material existente en la tolva. También tenemos que para la temperatura sellada vertical y horizontal se utilizarán sensores ultrasónicos y sensores de temperatura y un sensor de campo ajustable. El número de bolsas con productos empleará un sensor infrarrojo con contador. Para la temperatura de humedad ambiente se instalará un sensor de temperatura del recinto. Esta activará el aire una vez llegue a la temperatura permitida en el lugar, que es 24 grados centígrados, y otro sensor que nos permita controlar la humedad. Entonces, de acuerdo
a la planteación pues, de la solución del ejercicio, se nos podía definir un listado con los instrumentos en donde se detalla la marca y el modelo, el rango de operación de los instrumentos y el tipo de salida de los instrumentos pues, que deseamos implementar. Entonces aquí tengo que el nombre del instrumento, un ejemplo es el sensor, variable a medir, nivel máximo y mínimo, esto es para la tolva. La marca del modelo es un SUPMP. Aquí tengo el rango de operación, la apreciación del instrumento. Aquí tengo el tipo de salida y el tipo de alimentación que va de 12 a 24 voltios. También tengo el del sensor de tensión, también las características, tengo la marca, el modelo, el rango de operación, la apreciación del instrumento, el tipo de salida, este es analógica y tengo el tipo de alimentación. Tengo también el transmisor de temperatura y humedad, que ese sería el que me mida y me controle la temperatura del recinto. También tengo el transmisor de temperatura. Estos son como los instrumentos eh, que definimos para darle solución al problema. Y aquí ya tenemos el diagrama de tuberías, instrumentación del proceso. Entonces para esto hicimos el diseño, tenemos aquí la tolva, tenemos aquí la válvula selenoide, tenemos una válvula selenoide que se activa con una señal para el llenado, ¿cierto? Igualmente aquí tenemos por medio del PLC, pues de acuerdo a las condiciones de funcionamiento que se le dé y cuando ya todos los parámetros de llenado y sellado estén acordes, pues él me va a activar también una válvula selenoide que me va a dar la salida del producto. Tenemos aquí un controlador e indicador de nivel, como lo tenemos acá. Tenemos un transmisor de nivel. Aquí tenemos un transmisor de temperatura. También tenemos el registrador de cantidad que me lo registro. Aquí tenemos pues el sensor de temperatura, el sensor de humedad de forma local. Y también tenemos aquí, entonces tenemos aquí también un CIT, que es un controlador em, e indicador de temperatura para el sellado, para el sellado del producto. Tenemos también los sensores y los transmisores de temperatura de cada uno. Tenemos el cableado, eso decimos que es eléctrico. Eso es la tubería, pues la conexión de esto. Con esto he terminado la sustentación de la etapa 2, planeación de instrumentación virtual. Muchas gracias por su atención.